Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, yo decía la semana pasada, incluso, a principio de esta semana, que el señor José Rijo Presbot, si bien por un lado ha manifestado que, me refiero al director de presupuesto, ha manifestado que es inevitable, que es necesaria la reforma fiscal, pues de otra parte nos había informado también que el presupuesto del año 2022, que va a tener un monto global de 1.155.000 millones de pesos, está diseñado, elaborado con previsiones económicas que no tienen ningún tipo de dependencia de una eventual reforma fiscal. O sea que con reforma fiscal o sin reforma fiscal, el presupuesto del 2022 que está en el Congreso Nacional, como quiera, la estimación de ingresos y gastos iría igual. Luego hemos visto hoy en el periódico, incluso El Caribe, que le hizo una entrevista y que se publica en este día. Aprovecho para saludar al director del periódico El Caribe, Nelson Rodríguez, nuestro amigo. Una entrevista a Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, quien también hace la reiteración de que el presupuesto del próximo año está diseñado con la identificación de estimaciones de ingresos, de gastos y de aplicaciones financieras, es decir, de endeudamiento, independientemente de si se aprueba o no se aprueba una reforma fiscal. Hoy hemos visto también en las redes sociales una reiteración que hace el director de comunicación de la Presidencia de la República, del DICOM, el señor Homero Figueroa, quien dice lo siguiente. Homero coloca un mensaje que expresa: el gobierno dominicano se encuentra evaluando los resultados de la economía dominicana durante el presente año. Por lo tanto, reiteramos que no hemos compartido de manera formal o informal ninguna propuesta de reforma. Sostenemos conversaciones exploratorias con todos los sectores. No tenemos nada definido con respecto al tema. Eso dice el director de prensa de la Presidencia. Repito, luego de lo que ha mencionado el director de presupuesto y lo que ha dicho también el secretario de Estado de la Presidencia. Recuerdan que la semana pasada la vicepresidenta Raquel Peña dijo que el martes de esta semana, es decir, ayer, se iba posiblemente a presentar la propuesta de reforma fiscal de parte del gobierno de manera oficial, y no se hizo. Y recuerden también que el sector empresarial ha expresado que bajo las condiciones actuales y en un proceso de recuperación de los sectores productivos que tanto sufrieron durante la paralización de las actividades económicas por la pandemia, pues lo más adecuado sería tratar de seguir el proceso de recuperación sin una reforma fiscal que pudiera entorpecer ese proceso y que la reforma pudiera dejarse para más adelante. No se ha presentado la reforma fiscal y el sector empresarial plantea que esa propuesta de reforma fiscal, ya sea para un pacto fiscal o para un paquete fiscal, debe presentarse o llevarse al Consejo de Economía Económico y Social. Si se lleva al Consejo Económico y Social o se presenta a través del Consejo Económico y Social, al sector empresarial le conviene y a la población. Cuando digo al sector empresarial y a la población es porque el propio sector empresarial dentro de ese consejo le va a dar larga a esas discusiones, a los debates y eso, a los fines de que pasen estos 3 meses que le quedan al año y que entonces el Congreso se aboque a aprobar ese presupuesto del próximo año, que lo puede aprobar perfectamente sin la reforma, porque ya el propio gobierno ha dicho que no es necesaria la reforma fiscal para ejecutar el presupuesto que está depositado para el 2022 en el Congreso Nacional. Yo he dicho aquí varias veces, y lo reiteré ayer, que los gobernantes no tienen el interés de aplicar medidas que se tornen incómodas para la población. Ningún gobernante, ni siquiera los dictadores, quieren aumentar impuestos, ni quieren aumentar tarifas, ni quieren colocar o tomar medidas que vayan en perjuicio o en disgusto de la población. Lo hacen cuando tienen la obligación de hacerlo ante una situación de dificultad para el buen funcionamiento de la economía. El gobierno necesita ciertamente llevarle una señal positiva a los entes internacionales, organismos internacionales y a los acreedores y a las firmas calificadoras de riesgo de que la República Dominicana está
trabajando en procura de aumentar su capacidad recaudatoria. Pero el gobierno puede hacer eso sin presentar una reforma fiscal. ¿Cómo? Llevando esa señal con base en la presentación de planes, y para eso el gobierno del presidente Luis Abinader es muy bueno porque se ha echado más de un año presentando planes para reforma aquí, planes para reforma allá. O sea, este es el gobierno de la presentación de planes, incluso de planes de cosas que ya se presentaron en gestiones anteriores, se le cambia el nombre y se presentan como planes. Entonces presenta el presidente un plan de eficientización de la política recaudatoria del país, que se enfoque en la lucha contra la evasión, la lucha contra la elusión, el sometimiento a la justicia de personas que incurran en evasión de impuestos, recuperación de bienes que hayan sido sustraídos al Estado. Entonces, de esa forma, y tomando en cuenta que nosotros tenemos un 60% de evasión de impuestos sobre la renta y un 45 o 48% de evasión del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS, que son los dos impuestos que mayor peso tienen sobre las recaudaciones, entonces ese mensaje positivo puede surtir un efecto tal vez de mayor agrado para los organismos internacionales que la presentación de una reforma que pudiera degenerar en protesta de parte de la sociedad. Y en términos políticos también le conviene a el gobierno del presidente Luis Abinader. Todo indica que el gobierno del presidente Abinader está haciendo todo lo posible, y eso es positivo, todo lo posible para no tener que presentar esa reforma fiscal. Y qué bueno que sea así. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere darle esa mala noticia a la población, ni quiere cargarle más peso al bolsillo de los dominicanos y al bolsillo y a la condición o la posibilidad de recuperación de los sectores económicos, de los sectores empresariales. Por el contrario, lo que quiere es que la mejoría llegue sin la necesidad de presentar nuevas cargas. Y qué bueno que sea así. Y qué bueno que se esté haciendo ese esfuerzo. Ahora falta presentar un plan de lucha contra la evasión. Incluso en la gestión pasada, nosotros recordamos que la Dirección General de Impuestos Internos contrató unos abogados para someter a la justicia a un par de empresas compuestas por varias familias de empresarios medianos o grandes, no vamos a decir grandísimos, que tenían una cogioca y una mafia enorme en la industria de producción de ron, con base en mecanismos de evasión y en mecanismos de violaciones de disposiciones que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No de falsificación de ron, sino de creación de mecanismos para evasión que le permitían vender su producto a un precio muy por debajo del costo de producción de la industria de ron normal. ¿Por qué? Porque no estaban pagando impuestos y fueron sometidos a la justicia, pero no sabemos en qué quedó eso. Porque la persecución de impuestos internos contra los evasores, contra los violadores de las leyes que establecen los impuestos correspondientes en el país, pues parece que en esta gestión se ha reducido un poco, o por lo menos se están manejando con mayor discreción, tal vez sea eso. Pero eso es una buena señal, que va a contribuir con una reducción de la evasión, va a contribuir con un aumento de la capacidad recaudatoria del Estado y va a contribuir también con una mejoría de la imagen del país, como llevando señal de fortalecimiento institucional y llevando señal de reducción de la evasión, no de cargarle más impuestos a los pocos que pagan. El 40% que no se evade del impuesto sobre la renta lo paga entonces una minoría. Y esa minoría entonces va a ser cargada con más impuestos, cuando lo que deberíamos hacer es hacer que la mayoría que no está pagando o que está evadiendo sea la que entonces reciba el castigo y que tenga entonces que pagar los impuestos. Y de esa forma tendremos más recaudación. Así que yo considero positivo, muy positivo de parte del gobierno, su esfuerzo para evitar tener que presentar esa reforma fiscal de aplicación inmediata que va a ser un golpe demoledor para los asalariados del país, para la clase media y sobre todo también para el sector empresarial. Vamos a procurar que este proceso de recuperación económica continúe. La economía está creciendo este año, el año que viene debe crecer más y mejor. Y vamos entonces a enviar la señal de lucha contra la evasión y de eficientización de la capacidad recaudatoria del Estado a través de impuestos internos y de aduana.
Y vamos a someter a la justicia a los evasores. Y vamos a ser más restrictivos en esa materia. Pero sin cargarle más impuestos a la población, por lo menos por el momento. Es lo más conveniente.